Antes de que sigas scrolleando, escúchame bien, lo que vas a descubrir aquí no lo enseñan en los documentales de historia, ni lo susurran los libros de texto. Esta es la Roma que olía a sangre, a vísceras calientes y a vítores enfermos. La Roma donde los juegos no eran para niños, eran para dioses hambrientos de muerte. Así que si eres de los que aún cree que el Coliseo era solo un estadio glorioso para gladiadores con abdominales perfectos, quédate, porque lo que te voy a contar va a hacerte mirar esa postal turística con otros ojos. Y si eres lo bastante valiente como para seguir descendiendo conmigo por esta cloaca imperial, suscríbete. No por compromiso, sino porque nadie más te va a contar la historia así, sin filtros, sin flores, y con toda la carne, literalmente puesta en el espectáculo. Ahora sí, empecemos. Dicen que Roma era civilización, que trajo el derecho, las calzadas, los acueductos y las grandes obras de ingeniería. Sí, claro, también trajo algo más. La costumbre de entretenerse viendo cómo se despedazaba un cuerpo humano, en segundos. Te lo digo sin adornos porque los romanos tampoco adornaban esto, lo llamaban venaciones, pero no eran simples cacerías. No, amigo, no eran hombres cazando animales, sino un espectáculo cuidadosamente diseñado para convertir la arena del Coliseo en una carnicería perfectamente sincronizada. Imagina esto. Miles de hombres gritando como si su vida dependiera de ello, el sol cayendo a plomo sobre las losas calientes del Coliseo y en medio un pobre diablo, generalmente un criminal, un prisionero de guerra o algún desafortunado al que el emperador simplemente no soportaba atado a un poste o lanzado a la arena con una espada inútil en la mano. Luego, liberaban a las bestias, tigres, leones, panteras negras, osos salvajes traídos desde los rincones más remotos del imperio, todos hambrientos, todos entrenados para matar. Y los espectadores, los ilustres ciudadanos romanos con sus túnicas impolutas y sus dedos manchados de dátiles, no parpadeaban, porque sabían que tenían escasos segundos para ver el momento exacto en que el cuerpo de ese desgraciado se rompía, se abría, se deshacía ante sus ojos. Y si por casualidad sobrevivía, bueno, entonces el juego apenas comenzaba. No era una ejecución, no. Las ejecuciones en Roma podían ser rápidas, limpias, silenciosas, un tajo certero, una sentencia leída, un último suspiro. Pero esto era arte, según los romanos. Arte en su forma más grotesca, porque lo que sucedía en las venaciones no se limitaba a que un hombre fuera devorado. No, era como era devorado. El público pagaba, y no poco, para presenciar una orquestación milimétrica de dolor, gritos y vísceras. Lo sabían bien los organizadores. La muerte sola no vendía entradas. Lo que vendía era el espectáculo. De hecho, tenemos registros detallados, como los de Suetonio y Cicerón, y más tarde en la recopilación de Dion Casio, donde se menciona como el propio Augusto, el emperador divino, supervisaba las disposiciones de las fieras para que los shows matinales fuesen, digamos, memorables. Por ejemplo, había una sección del Coliseo especialmente acondicionada para liberar a las bestias desde trampillas ocultas bajo la arena, una técnica perfeccionada bajo Domiciano. El condenado caminaba con torpeza, desarmado, aún sin saber de dónde vendría la muerte, mientras las compuertas se abrían y los rugidos reverberaban por las gradas como el trueno de Júpiter encolerizado. Imagina ser ese hombre, desnudo, cubierto de polvo, escuchando cómo los aplausos se mezclan con rugidos, y sabiendo que eres el platillo principal. No había escape, las bestias eran liberadas en grupo, bien hambrientas tras días de ayuno. Algunos estudiosos modernos, como los del arqueólogo Heinz, han estimado que solo durante las celebraciones del Coliseo, al ser inaugurado por Tito en el año 80 después de Cristo, más de 9.0 animales murieron en un solo evento de venaciones. ¿Te imaginas la cantidad de carne humana que también fue triturada allí para calentar al público antes del almuerzo? Porque esto ocurría en la mañana, no olvídese, la matanza se reservaba para las primeras horas del día. Luego, todos salían a comer como si nada, a comentar entre bocados de cordero asado como aquel etíope había gritado más que el tracio anterior. Todo era parte del circo.
Y si crees que los animales eran los únicos verdugos, prepárate, porque también se diseñaban escenarios donde el hombre era obligado a pelear. Sí, contra una bestia, con una lanza rota, con un cuchillo sin filo, con una antorcha, o, para hacerlo aún más gracioso, según la refinada élite romana, lo disfrazaban de mujer, de sátiro, de leyenda, y lo mandaban al matadero como parte de una fábula ridícula convertida en ejecución pública. Si eso no es sadismo con toga, no sé qué es, y mientras tanto, la plebe, los senadores, incluso el mismísimo emperador, brindaban, porque ver a un hombre gritar de miedo era más refrescante que el vino de Capua. Pero claro, todo esto se justificaba bajo una palabra mágica, justitia, justicia romana, justicia divina, justicia para quienes, según ellos, lo merecían, aunque, en realidad, muchos de estos condenados ni siquiera sabían de qué se les acusaba, capturados en campañas militares, traídos desde Britania, Dacia, Siria, hombres sin nombre, sin juicio, sin sepultura, y cuando sus cuerpos eran finalmente desgarrados y sus entrañas se esparcían sobre la arena, alguien del servicio, quizás otro esclavo con suerte entraba, barría lo que quedaba, echaba un poco de arena nueva, y, siguiente víctima, como quien limpia una tabla de cortar. Así de higiénica era Roma con sus cadáveres, y no hemos llegado aún al plato fuerte, porque si la mañana era para las fieras, la tarde era para los juegos más retorcidos. Lo que se venía después no era muerte, era tortura convertida en pasatiempo, y ahí es donde Roma se quita la máscara y nos muestra su verdadero rostro. Si la mañana era para los animales, la tarde era para los monstruos, pero no los que rugían o tenían garras. No, los monstruos verdaderos iban sentados en las gradas, comiendo uvas y riendo. La tarde en el Coliseo era una especie de ceremonia macabra, una cátedra pública donde Roma enseñaba lo que realmente pensaba del valor humano. Allí comenzaban los juegos creativos, esos que el pueblo esperaba con ansias porque no eran solo violentos, eran espectáculos diseñados con una crueldad tan refinada que harían que Hannibal Lecter se ruborizara. En los archivos de época, hay menciones a actos teatrales en los que los condenados eran obligados a representar mitos, pero con un pequeño giro. Al final, morían de verdad. ¿Te suena el mito de Ícaro? En el Coliseo, lo hacían subir con unas alas de cera hasta lo alto de una estructura improvisada. Luego, las antorchas derretían las alas y el pobre diablo se estrellaba contra el suelo ante los aplausos. ¿Actuación? Realismo total. ¿El mito de Orfeo y las fieras? Perfecto para un esclavo ciego que era enviado a tocar la lira mientras lo soltaban en medio de hienas hambrientas. Prometeo devorado por un águila, se recreaba con un prisionero amarrado a una estructura de piedra, las entrañas abiertas y un ave entrenada alimentándose de su hígado, día tras día, porque sí, el águila volvía, y él seguía allí, si no moría en la primera jornada. Lo llamaban drama instructivo. Yo lo llamo barbarie con aplausos, y por si te preguntas, no, estos espectáculos no eran raros ni aislados, eran rutina, parte del programa. Había carteles, anuncios, comentarios previos de la muchedumbre que se pasaban horas discutiendo. ¿Cuál crees que gritará más fuerte hoy? Oh, ¿ese que lanzarán a los cocodrilos viene de Egipto? ¡Qué ironía! No, hasta los niños asistían. Los niños, aprendiendo desde pequeños que el dolor ajeno era una forma legítima de entretenimiento, de identidad nacional, de orgullo imperial. No exagero cuando te digo que en Roma se aplaudía más una ejecución bien ejecutada que una victoria militar, porque la guerra era incierta, pero el Coliseo garantizaba sangre, gritos y tripas en su punto, y si los cuerpos eran despedazados en segundos, mejor. Menos tiempo de espera, más tiempo para el vino. Había una eficiencia clínica en todo esto. Cuando una fiera terminaba con un condenado en menos de 10 segundos, el público lo celebraba como si se tratara de una carrera de aurigas ganada por su facción favorita. Porque sí, había apuestas, dinero, política, corrupción, todo enredado en las venas abiertas de los que morían. Y entre cada acto, los músicos tocaban. Los músicos, sí,
Incluso eso había, como si el infierno necesitara su propia banda sonora, flautas, címbalos, tambores, no para calmar, sino para excitar, para convertir la violencia en ritmo, en costumbre, en liturgia. Roma no mataba, Roma componía sinfonías de destrucción humana, y al final del día, cuando el último cadáver era arrastrado fuera de escena y la arena cubierta de nuevo con serrín, la gente se retiraba con el corazón contento, como quien ha visto una buena obra de teatro, o mejor dicho, una carnicería con dirección artística, porque en Roma, el horror tenía guión, y aún no hemos hablado de la maquinaria más salvaje jamás diseñada para matar, el Elevatorium Bestiarum. Prepárate, porque lo que viene no es un simple mecanismo, es una maldita obra maestra de la crueldad industrial. El Elevatorium Bestiarum, también conocido como el ascensor de las bestias, fue la joya oculta del Coliseo, y no exagero, imagínate estás sentado en las gradas, disfrutando del espectáculo, cuando de repente, el suelo tiembla, un sonido sordo, profundo, como el rugido de la propia tierra, y entonces, desde las entrañas del anfiteatro, una trampilla se abre con precisión milimétrica, y emerge, lo que sea, un león con las costillas marcadas por el hambre, un toro furioso con los ojos inyectados en sangre, una jauría de hienas enloquecidas, todo gracias a un sistema de poleas, plataformas ocultas y contrapesos operado por decenas de esclavos que trabajaban en la oscuridad, bajo tierra, como engranajes humanos de un reloj macabro. Estos ascensores no eran improvisados, eran ingeniería avanzada, tan sofisticada que ni siquiera muchos teatros modernos podrían imitar esa coordinación. Se estima que había más de 60 plataformas elevadoras en funcionamiento simultáneo, cada una conectada con una compuerta oculta. ¿Sabes qué significa eso? Que un condenado podía estar caminando tranquilamente, si es que puede llamarse tranquilo, a estar desarmado en una arena donde sabes que vas a morir y, de repente, ¡zas!, el suelo a su alrededor explotaba con rugidos. De un momento a otro, se encontraba rodeado por bestias, como si los demonios del inframundo hubieran sido liberados solo para él. Y lo peor, es que eso era exactamente lo que querían. Efecto sorpresa. ¿Acaso no es más emocionante ver cómo un ser humano pasa del pánico al terror puro en menos de 5 segundos? Los ingenieros romanos pensaban que sí, y los emperadores pagaban fortunas porque ese instante fuera perfecto. ¿Te parece repugnante? A los romanos les parecía innovador. Tan orgullosos estaban de su coliseo que lo promocionaban como si fuera un parque de diversiones. ¿Vienes a Roma? No olvides visitar el Coliseo. Tenemos fuentes, juegos de agua, y un sistema subterráneo para liberar tigres asesinos sin previo aviso. El Elevatorium no solo garantizaba espectáculo, también jugaba con la mente del público. ¿Cuántas bestias saldrán esta vez? ¿Cuántas plataformas quedan por activar? ¿Se ha terminado el show, o hay más muerte bajo nuestros pies? Esa tensión sostenida, esa sensación de que el horror podía reaparecer en cualquier momento, era parte del encanto, porque no era suficiente con ver morir, había que sufrir esperando la siguiente muerte. Los romanos lo llamaban anticipación dramática, yo lo llamo tortura teatralizada, pero eso sí, nadie podía negar que era efectivo. Tanto, que incluso los emperadores usaban el Elevatorium para mandar mensajes. ¿Quieres que el pueblo tema a los bárbaros? Sube 10 galos encadenados con lobos hambrientos y déjalos pelear. ¿Quieres mostrar que los cristianos son enemigos del orden? Hazlos orar en grupo, y luego, libera osos a su alrededor mientras las trompetas romanas tocan como si estuvieran en una boda. Y el pueblo, ese mismo pueblo que comía pan subvencionado por el Estado, reía, aplaudía, gritaba con júbilo, mientras los cuerpos se rompían como muñecos de trapo. ¿Y sabes qué era lo más irónico? Que, al final del espectáculo, bajaban sacerdotes a purificar la arena, rociaban agua bendita, como si con eso bastara para lavar la sangre, el horror, los gritos. Roma era civilización, decían, y sigue, civilización con ascensor incluido, pero lo más escalofriante no era cómo subían las bestias, era cómo bajaban los cadáveres. ¿Creías que el espectáculo terminaba con el último grito? No,
amigo, en Roma, el silencio también tenía su guión, porque una vez que el público estaba saciado, cuando los vítores comenzaban a apagarse y las túnicas se sacudían del polvo para ir a casa, era el momento de limpiar, pero no como tú limpias después de una cena familiar. No, aquí se limpiaban cuerpos, retazos, fragmentos de humanidad que, minutos antes, respiraban, lloraban, suplicaban. El Coliseo tenía un sistema igual de eficaz para deshacerse de la evidencia que para producirla. Los mismos ascensores que traían bestias servían para bajar cadáveres. Sí, el mismo mecanismo que te subía un león de 300 kilos podía tragarse el cadáver mutilado de un gladiador. Poético, ¿no? Como si la muerte viniera del inframundo y volviera a él. Algunos cuerpos eran recogidos enteros, si había suerte, enteros, claro, dentro de lo que cabe, con la cabeza aún colgando, algún brazo retorcido y las tripas medio fuera. Otros, en cambio, se barrían, literalmente, con rastrillos de hierro. Esclavos con la mirada perdida pasaban recogiendo huesos, dientes, órganos, como quien junta hojas secas en otoño, y si el espectáculo había sido especialmente brutal, se echaban capas nuevas de arena teñida para cubrir la sangre, porque el Coliseo no podía verse sucio. El pueblo romano quería brutalidad, sí, pero envuelta en elegancia, como una carnicería con mármol. ¿Y los cuerpos? ¿Qué hacían con ellos? Buena pregunta. Depende del día, del muerto, y de la creatividad del organizador. A veces los arrojaban fuera de la ciudad, donde las hienas, las reales terminaban lo que las del espectáculo no pudieron. Otras veces, si eran considerados infames, los echaban al Tíber, como basura flotante, pero los más afortunados eran usados como advertencia, como desmembrados, empalados, expuestos en plazas, caminos o murallas con un cartelito: así mueren los enemigos de Roma. No necesitaban Twitter para viralizar un mensaje. Con un par de cadáveres bien exhibidos, bastaba. Lo más grotesco es que había espectadores que se quedaban hasta el final, no para aplaudir, sino para ver cómo limpiaban. Eran los verdaderos devotos, los amantes del detalle. Querían oler la sangre seca, escuchar el chasquido de los huesos al romperse durante la recogida, ver cómo las moscas comenzaban su festín. Algunos incluso coleccionaban souvenirs. Un dedo, un trozo de tela ensangrentada. ¿Asqueroso? Sí, pero también real. Tan real como el hecho de que a nadie le importaba quiénes habían muerto. Porque en Roma, si no tenías un nombre inscrito en el mármol, eras parte del decorado, carne de espectáculo. Y ahí está la paradoja: una civilización que escribió tratados sobre justicia, sobre filosofía, sobre ética, y al mismo tiempo, perfeccionó el arte de borrar cuerpos como si fueran errores de caligrafía. Eso, querido espectador, no se enseña en las clases de historia, porque Roma no solo mataba, también olvidaba, con una rapidez quirúrgica. Pero hay un tipo de muerte aún más teatral, más celebrada, más retorcida, y no era a manos de un león, era una muerte humana, protagonizada por gladiadores profesionales. Sí, los ídolos con sandalias, la versión romana del futbolista millonario, solo que sin el sueldo, sin la fama duradera, y con una expectativa de vida de 3, tal vez 4 combates, a lo mucho, porque en Roma, la gloria olía a sangre fresca, y para ganarla, había que perder casi todo: libertad, dignidad, y casi siempre, los intestinos. Olvídate de lo que Hollywood te vendió, que eran guerreros por elección, nobles con códigos de honor y músculo reluciente. No, amigo, la mayoría eran esclavos, criminales condenados o prisioneros de guerra que no sabían ni sostener una espada. Los entrenaban como animales, dormían en celdas, comían papilla de cebada, sudaban en arenas cubiertas con huesos de los que no sobrevivieron, y cuando estaban listos, los mandaban a morir con estilo, porque eso era lo que se esperaba de ellos: una muerte con clase. Ni siquiera tenían derecho a caer como quisieran. Si un gladiador era vencido, debía levantar la mano, pedir piedad con la mirada baja. El público decidía: pulgar arriba o vive, pulgar abajo, muere. Aunque para ser exactos,
ni eso era claro. A veces, un gesto con la mano era suficiente, o un grito, o una mueca del emperador. ¿Y tú crees que el pueblo votaba por compasión? No, votaban por espectáculo. Si la pelea había sido emocionante, si el perdedor sangraba bien, si había suplicado con suficiente patetismo, tal vez lo perdonaban, tal vez, pero si se había defendido mal, si había fallado un golpe, si parecía aburrido, fuera. El espectáculo no admite errores, y cuando se decidía que debía morir, no se hacía al azar. El vencedor debía clavar el gladius, esa espada corta, afilada y diseñada para entrar con precisión entre las costillas justo en el cuello o bajo el esternón. Rápido, limpio, sin piedad, no por misericordia, sino porque una muerte torpe arruinaba el momento. Y ahí, en ese instante congelado, cuando el acero penetraba la carne, cuando el vencido escupía sangre mientras el pueblo aplaudía, Roma mostraba lo que realmente adoraba, no al gladiador, no al hombre, sino al sacrificio, porque eso era cada combate, un ritual sangriento para aplacar a una masa hambrienta de emoción. Y no te creas que todo terminaba ahí. No, a veces los cuerpos de los gladiadores muertos eran arrastrados con garfios, como sacos, como animales de desecho. Los afortunados, los pocos eran quemados con honores, acompañados por colegas que recitaban plegarias aprendidas de memoria, pero la mayoría terminaban apilados en una fosa común, sin nombre, sin tumba, sin historia, y el vencedor, a veces ganaba su libertad. A veces ganaba una corona de palma y la promesa de volver a pelear en un mes. ¿Recompensa? Sobrevivir. Un día más, porque eso era ser gladiador en Roma, ser carne útil hasta que dejaras de entretener. Y cuando eso pasaba, al suelo, como el resto, como todos. Pero no todos los gladiadores morían con espada. Algunos eran eliminados por lo más peligroso que podía habitar la arena, la voluntad del emperador. Y ahí, amigo mío, comenzaba un espectáculo aún más perverso. Si pensabas que el Coliseo era gobernado por el pueblo, estás soñando. El verdadero titiritero, el que decidía quién vivía, quién moría, y cómo se aplaudía la tragedia, era el emperador, sentado en su tribuna de mármol, rodeado de abanicos humanos, perfumes orientales y senadores con la espalda doblada como espinas rotas. Él lo observaba todo, no necesitaba moverse, bastaba una ceja levantada, una sonrisa torcida, una señal imperceptible con el dedo para dictar sentencia, porque en Roma, el mayor espectáculo no era la sangre, era el poder, y nadie encarnaba mejor ese poder que el emperador. Lo curioso, y lo aterrador, es que no todos eran iguales. Algunos querían entretener, otros querían infundir terror, y luego estaban los verdaderos sádicos, como Cómodo, que no se conformaban con mirar. No, Cómodo bajaba a la arena, con su túnica dorada, su armadura personalizada y su ego del tamaño del imperio, se hacía llamar Hércules reencarnado. Mataba animales indefensos con flechas envenenadas desde lejos, como si eso lo volviera un dios. Cobarde, tal vez, venerado, siempre, porque nadie, absolutamente nadie, podía contradecir al emperador sin pagar el precio, con la vida. De hecho, si un gladiador tenía la desgracia de vencerlo, o incluso rozarlo accidentalmente, podía ser ejecutado de inmediato, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque había hecho demasiado bien. En Roma, derrotar al emperador era un crimen de lesa divinidad, pero no todos los castigos eran directos, algunos eran teatrales, ejemplares, civilinos. Si un gladiador perdía mal, o si un esclavo mostraba demasiado coraje en combate, como si se creyera digno de algo, el emperador podía ordenar un castigo que no solo lo matara, sino que lo deshonrara públicamente. Imagina estos: el hombre es atado desnudo a un carro, arrastrado por la arena mientras se anuncian sus delitos con voz de trompeta. Luego lo pintan de colores, le colocan una máscara de burla, y lo lanzan contra fieras hambrientas mientras el público se ríe, no por la muerte, sino por la humillación. Porque Roma no solo ejecutaba, Roma escupía en el cadáver antes de enterrarlo. El emperador podía convertir a un héroe en chiste, a un rebelde en farsa, a un hombre en polvo sin dignidad,
Y ese era el punto, recordarle a todos que no importa cuán valiente fueras, cuán fuerte, cuán noble, si César no aprobaba, no eras nada. Algunos emperadores incluso mandaban asesinar gladiadores populares por celos, otros los conservaban como mascotas privadas, y no faltaba quien los utilizara como actores personales en sus fiestas, recreando muertes frente a invitados mientras se servía vino con aroma a rosas. Sí, Roma era civilización, una civilización donde el dedo de un hombre podía cortar más cabezas que toda una legión. Y lo más perverso es que el público lo celebraba, porque cuando el emperador decidía, todos aplaudían, por miedo, por costumbre, o simplemente porque el espectáculo era demasiado bueno como para interrumpirlo por un dilema moral. Pero había algo aún más oscuro, un tipo de ejecución que ni siquiera se hacía para entretener, sino para disuadir, para mandar un mensaje, para escribir con cuerpos un párrafo en la historia del miedo, y ese método era tan brutal que se realizaba en silencio. Esto no salía en el programa oficial de los juegos, no tenía música, ni vítores, ni apuestas, era un espectáculo para los ojos correctos, para los que sabían leer entre líneas de sangre. Te hablo del Supplicium sine gloria, el castigo sin gloria, ejecuciones diseñadas no para entretener, sino para destruir psicológicamente a quien las presenciaba, porque Roma no solo mataba para divertir, mataba para educar, y vaya que sus lecciones eran inolvidables. Este tipo de castigo no ocurría al mediodía ni en las horas calientes del espectáculo, no, sucedía al final, cuando el Coliseo estaba a medio vaciar, cuando las sombras se alargaban sobre la arena manchada, se ordenaba silencio, el público, el que se quedaba, lo hacía por una mezcla enfermiza de morbo y miedo. No sabía si estabas allí para mirar, o para ser mirado. En el centro, un solo hombre, casi siempre un desertor, un traidor, un esclavo que había golpeado a su amo. A veces, un soldado que había huido en combate. No se le daba arma, ni oportunidad, ni discurso, solo una condena sin palabras. Uno de los castigos más temidos era el túnica molesta, una túnica empapada en resina que se adhería al cuerpo como una segunda piel. Luego se le prendía fuego, el condenado ardía vivo mientras caminaba, o corría como una antorcha humana por la arena, envuelto en gritos inhumanos, tropezando en su propia muerte. A veces lo hacían representar a un personaje mítico, Prometeo en llamas, Hércules en su pira. Roma adoraba ese tipo de ironías, pero lo peor no era la ejecución, era la reacción del público. Silencio, nadie se reía, nadie aplaudía, porque sabían que eso no era para disfrutar, era para temer, para grabar en la memoria. Otra variante era el crucifixio bestialis. Se ataba al condenado a una cruz baja, a nivel de suelo, y luego se soltaba una sola bestia, solo una, para que el proceso fuera lento, metódico, quirúrgico. Un león olfateando el cuerpo, jugando, despellejando poco a poco. A veces no mataba, a veces solo mutilaba, y el hombre, ahí, colgado, sangrando, consciente, esperaba la siguiente mordida. Ese tipo de espectáculos no necesitaban duración, bastaba con una escena, una sola imagen, porque en Roma, la muerte era un mensaje, y este mensaje era claro: así termina el que desobedece, ni mártir, ni héroe, solo carne, degradada, silenciada, exhibida como lección. Y si eso te parece inhumano, recuerda, los romanos no se consideraban humanos al nivel de los demás. Ellos eran ciudadanos, el resto, herramientas, y cuando una herramienta fallaba, se rompía públicamente. Lo aterrador es que muchas de estas ejecuciones fueron documentadas, no por compasión, sino por orgullo. Hoy quemamos a 6 traidores, escribía un magistrado en su diario, como quien anota el clima, y ahí está el verdadero rostro del imperio, no en las estatuas, no en los laureles, sino en ese coliseo que no descansaba ni cuando estaba vacío, porque aún con las gradas en silencio, los ecos de esas muertes seguían allí, vibrando bajo la arena, esperando su próximo espectáculo. Y aún queda uno, el más cruel, el más absurdo, el más celebrado por la plebe,
un juego tan macabro que ni los romanos sabían bien por qué lo disfrutaban tanto, pero lo pedían, una y otra vez, y llegamos al clímax macabro que hacía que las multitudes gritaran y se descontrolaran, como si la muerte fuera un deporte extremo y el Coliseo su parque temático favorito. Hablamos del venatio, la caza humana. Sí, cazaban animales, pero la verdadera estrella era el hombre convertido en presa, porque no bastaba con ver a un gladiador morir bajo la espada, ni a un condenado arder vivo o ser despedazado por fieras. No, Roma quería más, quería el miedo hecho espectáculo, la desesperación en carne viva, y qué mejor que ver a un ser humano, desarmado, sin posibilidad alguna, corriendo por su vida en una arena llena de bestias. La venatio no era solo un combate, era una cacería. El emperador ordenaba soltar leones, tigres, hienas, elefantes adiestrados y demás fauna letal, mientras el hombre intentaba, con la torpeza del miedo, esquivar la muerte. Algunos eran criminales, otros prisioneros de guerra, muchos esclavos sin nombre. No tenían armas, no tenían salvación, solo podían correr, esconderse, suplicar al dios de la fortuna que les guardara un respiro. Y ahí estaba el público, eufórico, encantado, con la sed de sangre al máximo. No era un simple juego, era la metáfora de la vida romana, lucha constante, brutal, sin reglas, donde solo el más despiadado sobrevivía. El que caía, era comida, literalmente, pero la venatio tenía otro giro sádico. A veces, el hombre lograba matar a alguna fiera con las manos desnudas, o incluso con un pedazo de madera arrancado del suelo, y entonces el público se dividía. Algunos gritaban, «Gloria», otros, «Crucifícalo», y el emperador decidía el final con su dedo implacable. A veces, esa escena terminaba con el cazador convertido en víctima, a veces con el cazador convertido en héroe fugaz, un pequeño dios caído en la arena, que sería devorado más tarde, en otro juego, por otro león. Pero la venatio no solo alimentaba la violencia, alimentaba también un mensaje muy romano: aquí manda el poder absoluto, aquí la vida es un juego de azar, donde tú puedes ser la presa o el depredador, y nadie escapa a la regla, ni el más fuerte, ni el más valiente, solo el que tiene la aprobación del César. Y así, mientras las fieras y los hombres se destrozaban, las gradas se llenaban de gritos, apuestas y risas. Mientras los cuerpos se despedazaban en segundos, las almas romanas se volvían cada vez más duras, más insensibles, más sedientas de espectáculo y muerte. Pero recuerda esto, por más que el Coliseo cerrara sus puertas y el imperio cayera, ese juego no murió, sobrevivió en el eco de la historia, en la brutalidad que el hombre lleva dentro. Y todavía, hoy, seguimos siendo parte de ese público invisible, que no puede dejar de mirar. Los cuerpos caían, sí, despedazados, irreconocibles en segundos, pero la tragedia no terminaba con el último aliento. En Roma, incluso la muerte tenía sus ritos, o mejor dicho, sus torturas post-mortem. Los cadáveres de gladiadores y condenados no eran tratados con respeto ni piedad. La mayoría eran abandonados a la voracidad de carroñeros o enterrados en fosas comunes, sin nombre, como simples desperdicios. No importaba si habían sido valientes o cobardes, héroes o villanos. Eran carne rota, objetos de olvido. Algunos pocos, si tenían la suerte o la influencia suficiente, recibían cremación o entierro digno, pero la mayoría quedaba en el limbo del Coliseo, como un aviso perpetuo: la gloria es efímera, la muerte es eterna. A veces, los cuerpos eran arrastrados hasta los sótanos de la arena, donde las bestias todavía rondaban, para que completaran su destrucción, o lanzados al Tíber, convirtiendo al río en un cementerio líquido. Y mientras las multitudes festejaban, las sombras reclamaban esos cuerpos, tragándose toda esperanza. Es aquí donde el Coliseo revela su verdad más cruda: no era solo un escenario de muerte, era una fábrica de horror, de destrucción sistemática. La carne y la sangre servían para sostener el poder, para calmar al pueblo, para recordar que nadie, ni siquiera un hombre en su máximo esplendor, escapaba de la rueda implacable del imperio. Y así,
Mientras los siglos pasaron y las piedras se cubrieron de polvo y olvido, los fantasmas de esos cuerpos despedazados siguen allí, en cada rincón, susurrando la historia que Roma prefirió enterrar. Una historia de brutalidad, de poder absoluto, y de un espectáculo que convertía a los hombres en carne para el espectáculo. Pero no te equivoques, el Coliseo no murió con Roma, vive en cada lucha por poder, en cada espectáculo de sangre que consume nuestra curiosidad, porque en el fondo, somos hijos de ese juego salvaje, y entenderlo es aceptar que, detrás del telón de la civilización, la bestia sigue viva. Así que la próxima vez que pienses en el Coliseo, no lo veas como un monumento glorioso, ni como un símbolo de la civilización romana. Míralo con los ojos abiertos, con la crudeza de quien conoce su verdad. Fue un lugar donde la sangre se derramaba sin pausa, donde los cuerpos se despedazaban en segundos y donde la vida humana valía menos que una apuesta ganada, donde el espectáculo y el poder se entrelazaban en una danza macabra que dejaba marcas imborrables en el alma de un imperio. Y ahí, en medio de todo ese horror, la lección permanece: la violencia siempre ha sido el idioma del poder, y el hombre, un simple peón en su juego. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón sangriento del Coliseo. Que esta historia no solo te impacte, sino que te haga cuestionar cuánto de ese juego seguimos permitiendo en nuestro mundo hoy. Porque aunque hayan pasado 2000 años, el teatro de la crueldad sigue en pie y el público sigue aplaudiendo.